Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos otra vez en este ciclo de charlas de Voces Dolorense, que bueno, que desde hace un año venimos trabajando para que los vecinos de Dolores y de la región puedan conocer historias de personajes vinculados con nuestra comunidad. En este caso va a ser un conversatorio especial, ya que Sebastián no es de Dolores, pero nos va a hablar de alguien que es importante para la historia de la música y la cultura en Dolores. Pero antes de presentarlo, me gustaría hacer una reflexión cortita, porque acá también hace un año aproximadamente hicimos un conversatorio justamente para homenajear a Susana Iturralde, quien falleció hace pocos días. La verdad que quizás coincidimos que fue a tiempo, porque se pudo dar el gusto de cantar algo acá. Yo le pregunté qué es lo que te faltó y me dijo cantar y cantó. Así que todo fue un momento muy divertido, muy ameno, pero me gustaría, antes de comenzar, recordarla con alegría, que es por el legado que nos dejó. Así que pido un aplauso para ella. Cuando arrancamos con este ciclo, ya hace un año, un poquito antes, desde que nos tocó sumarnos al equipo de trabajo de la gestión, tuvimos la idea, obviamente, impulsado por Gabriela Sicardi, de recuperar el Festival Sicardi que se había dejado de hacer en 2007, y trabajamos, hicimos ordenanza, declaraciones de interés, sabiendo que tenemos que tener el compromiso del lugar que nos toca de todos los años, por lo menos darle un lugar en el calendario, recordar a Honorio. Así fue el año pasado que hicimos el festival, y hoy con este conversatorio, así que gracias a Gabriela por seguir firme con esto. Y hoy nos visita Sebastián Arancibia Navarro, que estuvo el año pasado, pero antes de que tome la palabra él, lo voy a presentar. Él es pianista, compositor e investigador argentino, nacido en Villa Tuel, San Rafael, Mendoza. Se formó en la Universidad Nacional de Cuyo, donde obtuvo los títulos de profesor universitario en música, con orientación en piano y en teorías musicales. Actualmente continúa sus estudios en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, cursando simultáneamente las licenciaturas en composición y piano. Comenzó su formación pianística en Mendoza bajo la guía del maestro Roberto Urbay y continúa en Buenos Aires con el maestro Manuel Mazzone. En paralelo, desarrolla su formación en composición bajo la orientación del maestro Santiago Salterio. Ha completado su trayectoria con clases y seminarios con maestros como Miroslav Pultiller, Gianni Biancherini, José Lujuri, Guillermo Pitz y Antonio Fermaro, entre otros. En el campo académico y de investigación ha participado desde 2016 en proyectos dedicados a la música argentina del siglo XX. Colaboró junto a la magíster Ana María Otero en trabajos vinculados al archivo y la obra de Honorio Sicardi, y junto al doctor Diego Busquet en la edición crítica de las obras del compositor Alejo Agustó. Además, realizó una adscripción en morfología musical sobre la forma barroca. En 2018 fue seleccionado para el programa internacional 100.000 Strong in the Americas, lo que le permitió cursar un semestre en Dickinson College en Pensilvania, estudiando piano, composición, música de cámara y dirección orquestal con los maestros Robert Horn, Graham Strothman y Douglas Muchman. Como intérprete ha ofrecido conciertos y presentaciones en Mendoza, Buenos Aires y en el exterior, participando en ciclos académicos, festivales, jornadas y conciertos de cámara y música vocal e instrumental. En Buenos Aires desarrolla una intensa actividad docente. Se desempeña como profesor en el Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla, en la Escuela Superior de Música Juan Pedro Enaola, en el Bachillerato Artístico Sur Solar y en otras instituciones de nivel medio y superior, además de trabajar como pianista, acompañante y docente particular. Su principal línea de investigación y difusión artística gira en torno al legado de Honorio Sicardi, desarrollando tareas de rescate documental, reconstrucción de partituras y difusión pública a través de conciertos, conferencias, plataformas digitales y trabajo colaborativo con instituciones nacionales e internacionales. Así que, Sebastián, bienvenido. Muchas gracias.
música Honorio Sicardi y empezar a estudiar Honorio Sicardi? ¿Cómo surgió todo eso? Bueno, toda esa parte inició a través de la profesora Ana María Otero, que varios la conocerán, y ha venido varias veces a la ciudad de Dolores. Yo era alumno de ella en la universidad, y en un momento, digamos, en clases nos invitó a participar, ella siempre buscando formar estudiantes en la investigación de música argentina, y bueno, me invitó, participé como, digamos, en esto de revisar unas partituras, había encontrado una obra de Honorio en ese momento, y ahí, digamos, empecé, bueno, habrá sido 10 años de eso. Y luego hicimos el trabajo, presentamos los materiales, etc. Y yo seguí mi camino, digamos. Y el año pasado, con el festival de 2024, a través de Ana se me contactó de vuelta, como había formado parte en su momento, y bueno, se hizo el evento del año pasado en el que toqué y presentamos algunos materiales relacionados a Sicardi. Para los que no conocen, ¿quién fue Sicardi? ¿Cómo surgió su música en Argentina? ¿Qué rol cumplió? Bueno, es muy interesante desde todo lo que él hizo y presentó. Sicardi en particular formó parte de un grupo que se llamaba Grupo Renovación, ¿sí? Esto fue a principios del siglo XX, en 1930, alrededor de esas fechas, 31 para ser exacto, él se incorpora, y fue muy importante porque fue un músico vanguardista. Antes la música argentina, estoy hablando de manera general, se relacionaba con mucho de lo que venía de Europa, ¿sí? Seguramente le suenan compositores como Chopin, Beethoven, algunos les sonará Brahms, etc. Y él forma parte de una generación que buscó romper con, digamos, toda esa tradición y generar música nueva, ¿sí? Que viene como por ese lado, digamos, la importancia que él tiene, que es un compositor argentino que innovó en un montón de cosas. Esa sería como la línea. Y vos cuando arrancaste a estudiar allá en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, empezaste a investigar sobre Sicardi y has tenido un trabajo muy presente, sí. El archivo histórico de Sicardi, ¿nos puedes contar un poco de eso? Sí, bueno, en historia se estudia este grupo que les comento, y Sicardi es uno de los compositores que se ve donde vivió, con quien estudió, digamos, es importante para las cátedras de historia de la música y sobre todo historia de la música argentina. Y mi trabajo con el archivo primero empezó a través de Ana. Yo todavía no había tenido la suerte de conocer a la familia de Honorio, pero digamos, mi trabajo más fuerte con el archivo empezó el año pasado, después del festival. Empecé yo a preguntar por algunas partituras, sobre todo una que es de Sul Solar, el pintor, que fue amigo de Honorio, y a raíz de eso surgió como este interés de empezar a trabajar y editar obras. Hay mucho material de Honorio que todavía no se ha editado, y bueno, la intención es que ese material circule, y de hecho a raíz de como contactos, yo mismo, por ejemplo, como soy profesor de piano en una de las instituciones en Buenos Aires, lo incorporé a mi cátedra y tengo dos o tres estudiantes que ya están haciendo obras de Honorio, y como alumno de la Universidad de las Artes le comenté sobre todo este proyecto a mi profesor, y él lo ha incorporado también a la cátedra de la universidad, digamos, como otro compositor que se estudia a la par de otros compositores argentinos. Y hoy en el archivo, ¿qué podemos encontrar? ¿Cómo le está trabajando? ¿Cómo está conformado el equipo de investigación? Bien, en el archivo es un tesoro todo lo que hay ahí, hay mucha historia. Honorio tuvo es increíble la cantidad de cartas que él ha tenido con personalidades muy importantes de todo el mundo musical y académico argentino y extranjero. Tuvo mucho contacto con Chile, con Brasil, tiene correspondencia con algunos compositores estadounidenses muy importantes. Y a raíz de todos estos comentarios incluso hemos encontrado, por ejemplo, que más o menos en el 40 una de las obras de Honorio se hicieron en Nueva York, por ejemplo. En una iglesia muy importante allá se hicieron obras de él, un compositor nuestro allá. Y estas cosas se anunciaban, por ejemplo, en revistas de Chile. Por ejemplo, encontramos la publicación en el New York Times, también está anunciado que se hace la obra de un compositor argentino, y encontrar todo eso la verdad que es impresionante. Y dentro de, digamos, me fui un poco, volviendo al archivo,
bueno, partituras, manuscritos, cartas, fotografías de un montón de personas, no solo ni de la ciudad ni de Honorio, sino de otras personalidades importantes. Y el equipo, actualmente, que lo formamos a inicios de este año, está, bueno, Gabriela como representante de la familia y encargada de cuidar y manejar el archivo. Después está, bueno, Ana María Otero, como fue una de las responsables que hizo una catalogación y, bueno, todo el proyecto de la Universidad Nacional de Cuyo. Lucio Bruno Videla, que es el actual presidente de la Asociación Argentina de Compositores, que estuvo el año pasado acá. Y Gerardo Delgado, que es pianista repertorista y está más relacionado con todo lo que es la parte de canto y la ópera. Ahora ya no hay un equipo armado. ¿Qué cambió desde ese chico que estaba estudiando y empezó a investigar a Honorio la música y hoy se encuentra con un equipo armado sosteniendo el archivo y armando un equipo interdisciplinado que sigue cuidando el legado de Honorio? ¿Qué cambió desde ese comienzo hasta ahora? Bueno, muchas cosas. La verdad que es como cuando uno no imagina. Yo justo hoy estaba hablando con Ana y le comentaba que cuando ella me invitó y ella nos comentaba que había venido y había visitado el archivo, yo me imaginaba como qué habrá sido esa experiencia, estar en la casa de un compositor, de una figura que fue tan importante y es tan importante. Y, digamos, estar hoy como en ese lugar me resulta como impresionante, o sea, a la par de ella y trabajando con tantas personas con tanto interés en lo que es la música argentina y en especial la figura de Honorio. Entonces, la verdad que la proyección que tiene esto es enorme. He encontrado materiales de Honorio en Estados Unidos, obras manuscritas de él allá en distintas universidades y bibliotecas, en Inglaterra, en Francia, en España, en Italia, y digamos, hasta grabaciones de pianistas importantes. O sea, la cantidad de cosas que están como afuera de Argentina relacionadas a Honorio es realmente impresionante. Y bueno, como formar parte, estar en esa tarea de ir redescubriendo un legado es, digamos, muy emocionante. ¿Cómo te vinculás o qué desafío tiene vos y todo el equipo con todas esas obras que no están editadas, que están manuscritas? ¿Cómo se planifica el trabajo para resguardarlo? ¿Cómo se vinculan ustedes con otra institución intermedia, con universidades que tienen esta información de SICAR, de cómo se hace el pedido para rastrearlo y traerlo? ¿Cómo funciona todo ese proceso? Bueno, el proceso es interesante y complejo en algunos aspectos porque, por ejemplo, hay obras de Honorio que tienen muchas copias, que hay 5 o 6. Entonces, hay que hacer un trabajo comparativo porque, bueno, esto se hacía todo a mano. Hoy en día digamos, hay programas que funcionan para editar la música y es más sencillo. Pero bueno, en ese momento él copiaba 4 o 5 veces una obra y hay diferencias en esa partitura. Entonces, digamos, ahí es donde entra el equipo y entre todos, digamos, en base a cada expertise que tienen los distintos integrantes, tomamos una decisión de, bueno, vamos a dejar esta versión o ambas. Y después tenemos el otro problema, que es cuando hay una sola partitura y, por ejemplo, hay un manchón de tinta o está algún corte o él tachó algo y escribió algo al lado, pero por ahí la letra no es tan legible. Entonces, es como estar un poco, digamos, haciendo distintas revisiones, encontrarse alguna carta que él nombró, que cuando lo dijo, que por qué, o si aparece algo parecido después o antes que nos permita tomar una decisión, porque la importancia de ir, digamos, pasando todo este material a editarlo, a tenerlo en un libro, es justamente que cualquier músico tenga acceso y se pueda tocar y, digamos, la rueda siga, para que esto se salga de, digamos, el archivo ahora, que es un lugar que se puede ver, que están todas las partituras y demás, pero necesitamos un paso más, que uno necesita la partitura como músico para poder tocarla. Entonces, digamos, nuestra tarea es dejar esas partituras lo más claras que se puedan. ¿Vos sentís que a partir de la digitalización, de la modernización del archivo, realmente hubo un cambio en que más jóvenes se acercaron a la música de Honorio? ¿Sentís eso o todavía falta? Estamos en el camino, digamos, estamos en el camino correcto.
digamos, por ejemplo, este año empezamos un canal de YouTube que la postura que estamos teniendo es como muy clara, muy específica en cuanto a toda la información que está disponible, y uno puede escuchar la música y ver la partitura. Digamos, eso de que antes de Honorio Sicardi habían, no sé, 4 o 5 videos, hoy hay 60. De un montón de obras que ahora se pueden escuchar y cualquier investigador puede analizar, porque pasa mucho eso incluso como alumno cuando lo fui, de que te nombran algo o lees algún comentario que te llama la atención y uno quiere escuchar la obra, quiere escuchar la música y no está por ningún lado. Y bueno, ahora de repente que de todos los materiales que habían en el archivo y material que se hizo en la universidad que esté disponible, eso es básicamente una, digamos, apertura de la información y le permite a cualquier persona desde un teléfono o su computadora poder acceder a toda esta información y empezar a conocerlo. Y nada, de repente el canal se ha ido moviendo, me han escrito pidiéndome partituras, entonces bueno, eso ya es como empezar a que salga a la luz de a poco. Han salido algunas notas en una revista de música clásica en Buenos Aires, salió una nota en un instituto de España, ya nos han propuesto para hacer en Chile, entonces es como que de a poco esto va tomando el lugar que, digamos que tuvo que haber tenido siempre. Recién me dijiste la palabra alumno, fuiste un alumno, estudia la obra de Honorio. Acá hay alguna alumna, ex-alumna de Honorio, levante la mano, acá también. ¿Alguien más? ¿Alguien se anima a contar algo de cuando era alumno? No, está bien. ¿Y alguien se anima a contar alguna anécdota de la familia o a preguntarle algo a Sebastián puntual? En el formato conversatorio, así que hablamos todo. Sebastián, primero, gracias por venir. Y segundo, ¿cuál fue tu primer contacto con la obra de Sicardi y qué es lo que te atrapó? Bueno, mi primer contacto fue esta partitura trabajando con Ana, que es un concierto para 2 pianos. Digamos, no era estudiante, no tenía mucha noción en ese momento, pero me llamó mucho la atención, digamos, el hecho de ver un manuscrito a mano de música y empezar a tener la oportunidad de revisarlo y tocar algunas cosas que me atrapó mucho cómo sonaba. Honorio tiene una sonoridad muy particular y ver que era un concierto que está dedicado a Tila y John Montes, que son 2 pianistas que eran un matrimonio que tocaban a 2 pianos o a 4 manos, y muy importante, tocaron en el Colón, bueno, en muchas salas del país, y está dedicada a ellos este concierto, y me atrapó, digamos, como el discurso musical que él tiene. Y luego cuando me tocó tocar a mí, también fue un poco esa cuestión que tiene como una cierta sencillez, que él va, a medida que va avanzando la música se va complejizando, ese discurso se va profundizando y, no sé, conecté con eso y cada hora que voy tocando como que voy profundizando más en esa sensación. Y digamos que me resuena mucho él tiene muchas obras que son cosas muy personales, tanto dedicadas a su familia. De hecho, bueno, hay obras que tienen nombres de sus 3 hijos, y también nombres de lugares. No sé, está la Laguna de Chascomús, hay otras piezas así que son como lugares muy puntuales que él retrata. Hay varios de la ciudad de Buenos Aires, que habla de la calle Corrientes o de Once, cosas así. Y esa forma que él tiene de retratar lo que es la argentinidad me atrapa profundamente. Muchos años, ¿cierto? Pero acá Ana no está, no sé de dónde salió, pero la verdad que fue una bendición para nosotros, porque teníamos todo ese trabajo, todo eso guardado tesoramente con Chiqui, y te imaginas que ¿cómo podemos hacer? ¿Dónde lo podemos llevar? Era una cosa que tenía, pero un día vino un señor que estaba ahí,
resurgir todo el grupo de Renovación. Y a Ana me tocó Universidad. Era una persona divina desde el año 1987. Bueno, sacar a cuenta cuántos añitos tenía vos y cuántos años antes. Yo no había nacido todavía. No, fue fantástico. Y seguimos, y no sabía, el trabajo que ha hecho Ana es una bendición que no se te doble vino, pero la verdad que lo atesoramos a veces y lo guardamos y queremos que la gente lo conozca porque ha trabajado tanto con Honorio, que es increíble, tiene 3 días. Murió joven, ahora nosotros somos jóvenes, ¿no? Porque tenemos bastante, pero no, trabajó mucho, y lo que más quería destacar es la música que ella hacía charlas de lo que no tocaba, pero que un compositor también tocaba poco. Él siempre remarcaba al otro grupo, pero fue extraordinario. Bueno, buenas tardes, es un placer conocerlo. Yo no te conocía y yo la presenté a mi compañera cuando Guille decía todo tu currículum. Yo, ¿qué edad tiene esta persona? Es realmente maravilloso el recorrido hasta ahora en instrucción que tenés la capacitación. Y preguntarte, antes de conocer la posibilidad de seguir este camino de Universitario, si hubo en vos algún otro músico argentino que en realidad te movilizara. Bueno, tengo 30 y a ver, justo fue cuando estaba iniciando la facultad y fue como un aluvión de compositores y de estar descubriendo música todo el tiempo, pero el compositor argentino que primero me impactó fue Piazzolla, fue uno de los primeros que, digamos, lo conocí por una tía que le gustaba mucho, y entonces fue como que me llamó mucho la atención. Y luego de compositores argentinos, bueno, Julián Aguirre, fue un compositor que me gustó mucho, pero en general actualmente, además de Sicarri, le estoy agarrando mucho cariño a la obra de Gilardo Gelardi, que es un compositor que, bueno, fue profesor y amigo de Honorio. Y en general, digamos, serían ellos los que te dirían. Pero fue como, primero con Piazzolla fue descubrir esto se hace acá. Entonces me despertó como cosa esa curiosidad y bueno, después encontrar a Sicardi en un perfil más clásico, por decirlo de alguna manera más académica, es la palabra más certera, me terminó como de atrapar. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones y gracias por traerte a los de la Municipalidad de Honorio. Te iba a preguntar, yo soy una persona grande ya, tengo más de 80, y en la época que yo estudiaba, por ejemplo, justo yo entré acá a la escuela también normal, estaba cuando muere Leoní, y don Honorio también era otro representante de músicos, ¿cierto? Y después el señor López dice que recién ahora nosotros estamos enterándonos, a quien no conocíamos en ese momento tampoco, y un músico. Imagínate vos que en la época en que ellos estaban trabajando, en grande diría yo, pero trabajaban como en silencio, sería, porque no se conoce. Entonces la obra se trasciende a través del tiempo. ¿Cuál es, si hay alguna razón, por qué en el momento que esa gente actúa y que es bueno, no trasciende como sería para conocerlo mejor en las generaciones anteriores? Porque si más no viene ahora van a conocer las generaciones nuevas, ¿cierto? Que es bienvenido, ¿no? Por supuesto. Y gente que actuó a nivel mundial y que no trascendían de este pueblo de Dolores, que te das cuenta, en el momento yo
pero sin saber mucho. ¿Cuál será la razón de eso? Que en los pueblos a veces florece gente muy buena o muy interesante y no trasciende en el momento. Bueno, es una pregunta muy amplia para respondértela, pero, por ejemplo, en el caso de Honorio, que es algo incluso que comentaba como chiquito, esto de que él tenía la convicción de hacer música desde el interior de la provincia en este caso. Y eso, digamos, por un lado es sumamente loable, esa actitud de dejar esta cuestión tan centrista con Capital Federal, y lo digo como mendocino también, que vengo de un pueblo que es mucho más chico que esta ciudad. Pero ocurre que eso también un poco juega en contra de no tener como ese lugar donde, bueno, seguro conocen la frase de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Digamos, todo el centro cultural, este movimiento de música y todo lo que pasaba estaba en Capital Federal, más lo que es la música académica. Entonces, digamos, a diferencia de los otros compositores de este grupo, Juan Carlos Paz, Luis Llaneo y Gerardo Gelardi, etc., ellos estaban más en un núcleo que estaba en el centro de donde estaban todos. Y Honorio es lo que puedo contestarte ahora más rápidamente, esta cuestión de estar más retirado de lo que es la capital, un poco como que imposibilitó esta cuestión de que se haga su música. Eso por un lado, y por el otro está la cuestión de que su música tiene cierta complejidad que es difícil de abordar. O sea, uno necesita tener ciertos conocimientos para poder tocarla. Y es bastante específico con lo que él pide que se haga y que se toque en sus obras. Entonces, bueno, eso es, digamos, un poco la cuestión también, esta necesidad de ser muy especialista en el tema para poder hacer ciertas cosas, lo que evitó que circulara con mayor soltura, con mayor flexibilidad. Es lo que creo. Un poco, sí. Bueno, él dice que Ya, sola, medio el pero no, dice para que sea tu maestro. Pero él le dijo, no puedo porque viajo mucho. Y lo derivó a otro músico. Pero se conocían, y cuando se encontraba con Chiqui, el chiquito lo siguió acá, cuando estuvo acá en el teatro, desde la mañana hasta que se fue, quedó el negro Villa, lo voy a recordar, porque le hizo el cajoncito para apoyar el pie. Bueno, fue fantástico. Y a todos lados que iba nos encontraba y bueno, enseguida se venía a Chiqui porque ya había una conexión de nombre normalmente. Bueno, en esta parte era muy amigo de Chiqui. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, quería saber si yo tuve la oportunidad no me adentré mucho en la obra de Sicardi, soy músico, y lo poco que me adentré me interesó, me impactó, y una obra que escuché fue una obra de Honorio para 3 guitarras, que se la escuché al guitarrista Luis Chazarreta, creo que por pedido de Gaby. Él accedió a tocar las 3 guitarras y la verdad que eso me encantó porque Luis Chazarreta es un músico riojano, conocido, un maestro, un arreglador que viene del mundo del folclore y se metió en la obra de Honorio. Quería saber si vos habías escuchado eso. Previamente a tu respuesta quería hacer una aclaración conceptual con respecto a lo que yo he aprendido y estudiado de la música. Al principio vos dijiste que pertenecía al grupo de vanguardia. El concepto de vanguardia es un concepto en la música, en cualquier orden cultural, inclusive en lo político, es un concepto diferente al concepto popular. O sea, la música es un lenguaje infinito. Cada cual, cada compositor y cada ser humano que utiliza la música y usa la música y se expresa a través de la música, lo hace a través de su lenguaje particular, por sus estudios, por lo que sea. Él vivió una época maravillosa para mí, una época maravillosa cultural, donde no existía la televisión y el celular, por lo tanto su obra fue muy
productiva, y su tiempo aplicado a eso fue también muy rico. Por eso digo, hay que estar muy claro que si, por qué no se conoce más y que se tiene que conocer más, así como yo pude, viniendo de lo popular, ir a la música de Honorio, a la música de vanguardia, para poder abrirnos la cabeza, abrir nuestra conciencia, poder apreciar otras cosas. Yo creo que está bueno que se entienda este concepto, ¿no es cierto? Es una música de vanguardia y con mucha exigencia para poder comprenderla desde la escucha y también desde la ejecución. Vuelvo a la pregunta que te hice, si habéis escuchado esa obra para 3 guitarras de Honorio Zitarra. Sí, la conozco. A Gaby me la facilitó, sí, creo que a principio del año, en esta cuestión de ir editando las partituras, porque como se había hecho un trabajo sobre esa obra, está la intención de poder subir las redes para que se pueda volver a escuchar y se pueda conocer. Pero sí, me resultó muy interesante, es bastante difícil esa obra para un guitarrista, y el trabajo que se hizo para poder tocarse, la verdad que fue impresionante, porque hay que estudiarse las 3 guitarras y grabarlas, digamos que coincidan las 3, es un trabajo muy complejo. Honorio tiene una relación interesante con lo popular. Hay obras en las que se acerca más a eso, y que tiene incluso nombres que hacen alusiones a géneros folclóricos, y hay otras que toman una distancia bastante grande. Él tiene una mirada muy personal, diría yo, de lo popular, que es bastante, digamos, como hay que entender cuál era su pensamiento con respecto a la vanguardia y a lo nacional en ese momento, para poder comprender cuál es su planteo al respecto. Porque a veces no ponen, por ejemplo, con aire de no sé, no es específicamente esta la palabra, pero por ejemplo tiene una obra que se llama Estilo, y uno escucha un estilo pampeano y no es lo que él está haciendo, pero él tiene como un aire, como una fragancia, algo popular, sin ser específicamente eso. Entonces, digamos, tiene como esos conceptos, él es como que abstrae todas estas ideas de lo popular y lo presenta con su mirada personal. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Yo quiero hacer un comentario un poco con esto de que comentaba Zenón sobre el Fleury y lo de la guitarra. En su momento la guitarra no era un instrumento, digamos, que tenía un lugar en la música académica. Era un instrumento un poquito como al margen. En esta relación que se fue dando con Abel Fleury, que bueno, se conocieron, y además de que por ahí Honorio le dio clases de composición, contrapunto, armonía, pero como dicen, pegaron onda, digamos, ¿no? Entonces, Honorio desarrolló lo que se llamó la gira de difusión de música argentina, que fue, digamos, toda su vida prácticamente, y los primeros actos los hizo con Abel Fleury. Entonces, nosotros tenemos programas donde el concierto lo comparten, Honorio hace la parte de piano y Abel Fleury hace la parte de guitarra, y bueno, también tenemos muchos documentos sobre unas academias de guitarra y la participación, la invitación de Abel Fleury a la primera fiesta de la guitarra que se hizo en Mar del Plata, donde, bueno, ven de qué manera pueden llegar a financiar el viaje, porque no había ni plata de calle, pero ellos lo hacían así, ¿no? Como que hacían patria juntos. Después, justamente donde vivían los padres de Honorio, en Buenos Aires, al lado vivía Abel Fleury. Entonces, en Buenos Aires, que era sobre la calle San Carnot, que ahora se llama Mario Bravo, seguían teniendo una gran relación
acción, ¿no? Que no es una cosa de fondo para moverse solamente o entretenernos, sino que implica, nos piden algo más de nosotros. Y eso está bueno, ¿no? Es como un libro que nos hace pensar. Gracias, Gabriela. Bueno, recién nombraste a Lucho Videla, que es un académico que justamente se encarga de estudiar la música académica, que nos dejó un saludo y algunas respuestas sobre preguntas que vos le hiciste, así que me querés compartir. Sí, dame un segundito y ahora se los comparto también a ustedes. Mientras tanto, bueno, aprovecho el enganche para agradecer a Diego Merlo, que hace poco entendido que bueno, va a estar grabando todo este conversatorio para que quede también en el archivo universitario y todo el equipo de comunicación y cultura de la municipalidad que como siempre nos está acompañando, así que bueno, sin ellos la verdad que el conversatorio no salía, así que gracias a todos y bueno, todo suyo. Acaban de poder. Acaban de poder estar charlando sobre publicidad y compositor que admiramos tanto, porque llevamos adelante todo el festival y todas las actividades que se están haciendo desde hace varios años. Y hoy quería preguntar un poco sobre la música sinfónica, que es como la gran cenicienta, ¿no? de su obra, ya que requiere con cuerpos sinfónicos para pensar que no es fácil, pero no es fácil acceder con esta obra. Y cuando la música sinfónica de Sicardi, que es una gran técnica, aunque podría decirse que todavía casi todo Sicardi está por ser descubierto, no es una gran técnica en el sentido de que nos es muy difícil llegar a montar las obras sinfónicas por unas razones especiales. De todas maneras, no quiero dejar de decir que aún en vida de Sicardi, estas obras fueron difíciles de llevar a su gestión, a su puesta sonora. Y esto tiene que ver con que las vanguardias son de alguna manera experimentales y contienen un gran riesgo. Es decir, estos artistas entendían que ese riesgo era parte de su labor como artistas. Uno podría pensar que en realidad todos los artistas siempre hubo riesgo, ¿no? Pero en la vanguardia fue muy particular porque el compositor vanguardista tiene un objetivismo muy especial. Y eso hace que a veces, y en algunos casos, esté o se sienta desligado de complacer al público, ¿no? Y esto lo siente, lo genera como un desafío al intelecto. Y esto es muy interesante, sobre todo en épocas como las actuales, ¿no? Me pareciera que ya no hay que desafiar más al intelecto. Bueno, en este cuadro, contexto de la vanguardia, donde el creador es un desafiante, si quiere, del oyente y lo pincha para que desarrolle y ponga a trabajar también su intelecto. Tenemos estas obras sinfónicas de Sicardi donde son un desafío no solamente para el oyente, sino también para los intérpretes que realizan. Es decir, para los músicos de la orquesta que tocase esta música y también para el director de orquesta. Y en el caso de los solistas, cuando hay solistas, lo mismo, ¿no? Sicardi era muy experimentador de estos que llamamos timbres, ¿no? Los timbres, en la música llamamos timbres a los colores. Es decir, uno puede escuchar una misma nota, es decir, un sonido musical, pero si ese mismo sonido musical lo escucha tocado en un oboe, en una trompeta, en un violín o cualquier otro instrumento, va a ver que el sonido
es lo que nosotros llamamos color. Un compositor, cuando orquesta una partitura, es decir, la puede tener en un borrador escrito, en este caso el piano, que es el instrumento que Sicardi trabajaba, y luego, como si tuviera una paleta de pintor, le va dando los colores. Entonces la obra, si es en blanco y negro, empieza a sonar en colores. Entonces es cuando decide acá esta nota va para tal instrumento, esta va para otra. Y nosotros, por los grandes pintores, sabemos que cada pintor, hasta podemos descubrirlo o adivinarlo por la manera de utilizar sus colores. Bueno, en el caso de Sicardi, él tiene una paleta de colores muy, muy característica. Por ejemplo, hay una obra que nosotros conocemos en su versión de piano, es un hermoso estudio de piano, que se llama El Cosaco Ansioso. De esta obra, Sicardi hizo una orquestación a un grupo de cámara. En ella utiliza un instrumento, que es una suerte de oboe más grave, que se llama Heckelphone. Es un instrumento poco utilizado, no siempre se encuentra a disposición, las orquestas generalmente no lo tienen, pero en obras grandes, por ejemplo, de actores como Richard Strauss, se requiere el instrumento. La obra dura apenas unos minutos, y Sicardi ni siquiera le da un solo al Heckelphone. Le pone unas notitas al final, donde dice, bueno, que el instrumentista tiene que tomar en ese momento con silencio que escribe el Heckelphone, o sea, obviamente no pide a un instrumentista extra, que sería algo, digamos, caro, si quiere entenderse así, sino que le pide a un instrumentista que tome el instrumento que estaba tocando hasta ese momento, tome el Heckelphone y haga un par de notitas al final. Y uno dice, bueno, ese par de notitas. Y sí, pero ese par de notitas le dan un color único a la obra. Y eso es un arte también, es el arte que llamamos de la orquestación. Y quizá podemos hablar también de la sinfonía. La sinfonía, hasta donde yo sé, es o quizá la obra argentina, junto quizá al canto a San Martín de Percival, la obra argentina que más instrumentos lleva. Pero no solamente la que más instrumentos lleva, es decir, que una orquesta gigante, sino además, ¿qué instrumentos lleva? Lleva familia completa de saxos, lleva pagotino, que es una especie de fagot soprano, un instrumento realmente muy raro. Viola d'amore, es un instrumento muy antiguo que ya había caído en desuso hace siglos y solo se utiliza cuando uno quiere un efecto muy especial. Esta sinfonía realmente además tiene unas dificultades técnicas terribles, así que es realmente una candidata para poder transcribirla y escucharla por estos programas de inteligencia artificial. Hay muchísimo interés en lo que estamos estudiando y por saber cómo puede llegar a sonar eso, porque evidentemente es una obra de una originalidad única. Así que ahí tenemos aparte de un género como la sinfonía, un género en el cual todos los compositores de la historia han querido probarse como compositores con un desafío, hacer una sinfonía, es algo de los géneros más difíciles de lograr bien, y además con tantos ejemplos famosos como la sinfonía de Haydn, de Mozart, de Beethoven, de Brahms. Bueno, y por último quisiera hablar un poco del punto crucial, que es cómo hacer que esta música se difunda y se conozca y se la valore y aprecie en su justa medida. Y sirva para conocer cuál fue realmente en la historia de la música argentina, latinoamericana e internacional el aporte de Sicardi. Porque estamos muy cerca de sus partituras, ya prevemos y nos asombramos y estamos muy contentos de encontrar estas originalidades. Pero
el público, lo tiene que saber la sociedad, lo tienen que saber los músicos y los estudiosos también. Bueno, el trabajo para hacer es mucho, pero es apasionante, es hermoso. Por empezar, estas partituras en manuscrito deben ser sometidas nota por nota y signo por signo a lo que se llama la transcripción. Una vez que llegamos a ese punto, todavía no pasó nada, porque ese libro, esa partitura, no podemos hacer a una persona y decir, gozar de esta obra musical. No va a hacer nada, no puede hacer nada con esa partitura, como si lo podía hacer con un libro de cualquier autor, novelista, poeta o dramaturgo. No puede. Y dada también la complejidad de las obras y lo interesante de cuánta información tienen, cuánto tienen para dar, tampoco lo podría hacer un estudiante de música, quizás tampoco un profesional. O sea, no puede eso imaginar que la música necesita sonar. La música necesita del músico. Y ahora estamos hablando, en el caso de una orquesta, que necesita de muchos músicos. Es por eso, y quizás solamente por eso, que esta música no se hizo conocida. Entonces acá se trata de hacer tocar esa música, interpretarla de la mejor manera posible y luego llegar a la grabación. Y ahí sí, eso, ponerlo en todos los medios ya actuales, o sea, en las redes, en Spotify, en YouTube, y todo eso se democratizaría de una manera maravillosa por todo el mundo. Cuanto más se conozca esa música, más se va a comprender, porque eso ha sido siempre por los grandes genios artísticos, ¿no? ¿Cuál es la ganancia? Bueno, la ganancia es múltiple, es patrimonio, es conocimiento, es abrir la cabeza a la libertad, que siempre ha hecho el artista, hacer que las personas rompan con sus esquemas mentales y emocionales y estén abiertos a otras experiencias que van a hacer lo que la humanidad siga adelante en su curso. Así que nosotros los que estamos en esto estamos seguros que Sicardi es uno de estos demiurgos, si se quiere llamar así. A veces a los artistas se los llama demiurgos, ¿no? Semidioses en el sentido de que crean y abren cosas que nadie imagina. Bueno, estamos convencidos que así es con el caso de Sicardi, así que ojalá que se haya podido comprender el mensaje y que de a poquito logremos hacer que este repertorio sinfónico de Sicardi llegue a las orquestas y al público. Muchas gracias. Bueno, mientras tanto, también gracias a Portumente, que ha retratado todos los conversatorios, no lo había visto, así que gracias también. Hablando un poquito de tu rol docente, Sebastián, ¿cómo perciben este tipo de música las nuevas generaciones y qué valor tiene para las nuevas generaciones de la música acercarse a este tipo de música, valga la redundancia? Bueno, en general me he llevado muchas sorpresas con esto porque tanto como profesor de piano como profesor de teoría de la música, lo que se conoce como lenguaje musical o audio perceptiva, quizás les suenan esas palabras, he traído algunas obras de Honorio para trabajar en clase y terminan gustando, les llama mucho la atención que lo hayan hecho acá, eso también me resulta curioso. Y también me preguntan justamente para escucharlo. Entonces ahí yo agarro y como que les presento todo el proyecto que estamos haciendo, que de paso les comento, si les interesa y quieren escuchar un poco de todo esto que estamos hablando, el canal de YouTube que hicimos se llama Proyecto Honorio Sicardi. O sea, ustedes lo buscan y va a ser lo primero que les sale para poder encontrarlo.
Bueno, de esa forma yo lo voy presentando y me han pedido más cosas para escuchar, incluso he hecho cosas para cantar, que les he mandado algunas grabaciones a Gaby de los inventos que hago en clase. Incluso, no sé, obras que son para piano, las he hecho que las canten, y la verdad que los resultados son muy interesantes y eso termina generando interés, y que tenga estudiantes que hayan querido tocar obras de él, es como, creo que es el camino correcto, como que está dando sus frutos de a poco, pero bueno, también es esta cuestión de que hay tanta música para hacer, que es infinita la cantidad de música que hay, y que un compositor como Honorio vaya logrando su espacio, me parece que es digamos, el objetivo, el fin de todo esto. Si tuviera que pensar vos en cuál es el legado que querés que se transmite en el tiempo de Honorio a partir de ahora, con toda esta reconstrucción que han hecho de la historia musical, ¿qué es lo que te gustaría o qué es lo que querés que salga del legado de Honorio? Yo creo, primero, la dedicación y el amor por la música, el amor por su país, por su patria, por hacer música desde acá, y digamos, tomar esa decisión de querer hacer música, en este caso desde la ciudad de Dolores, también me parece muy profunda. Es una postura hasta política, decir, voy a hacer esto desde este lugar y desde acá podemos hacer cosas tan grandes o mejores que en una urbe como lo es la capital. Yo creo que esa es la dedicación, el esfuerzo por crear arte y llegar, digamos, a todas las personas con, más allá de que sea un lenguaje personal, de dejarles algo sin importar de dónde sea. Sicardi tuvo una labor de docente muy grande, como comentaban recién acá las familiares de Honorio, esto de la gira que él hizo de música argentina, porque no solo la hizo en Argentina, la hizo en Latinoamérica, la hizo en Europa, de ahí vienen todos estos materiales que yo he estado contando en tantos lugares, toda esa labor que él logró mostrando música nuestra, o sea, mostrándonos al mundo. Entonces me parece que eso, como argentino y como músico, es lo que más me llevó de Honorio. Si alguien te pide a vos que le recomiendes algo de Honorio para escuchar, ¿qué le recomendarías primero? Yo creo que iría por algo orquestal. Recientemente, justo el año pasado, se hizo, esto fue hace 2 años, como homenaje a Honorio por la fecha de su muerte, se hizo en el Congreso de la Nación una obra de Honorio, creo que es en el Salón de los Pasos Perdidos, si no me equivoco. Se hizo en ese salón con la orquesta del Congreso y bueno, la hemos recuperado porque estaba medio oculta en las redes y ahora está para escucharse y verse, digamos, con la filmación tocada en el Congreso, una obra de Honorio. Y me parece que la versión es bellísima. Y si tuviera que irme por el piano, que es algo que yo toco, diría o el estilo, que está hecho para Chiquito, que es, digamos, el que se hizo cargo del archivo durante tanto tiempo y el que sigue Gabriela como la responsable. O otra obra que me gusta mucho que se llama La Niña Ingenua, que también es para piano. Diría esas son las 2 obras que más recomendaría. Para que sepa la gente, antes de finalizar el conversatorio y el encuentro de hoy, bueno, vas a tocar algo, ¿va a ser de Honorio o va a ser tuyo? De Honorio, son algunas cositas de Honorio, sí. ¿Qué vas a tocar de Honorio? Voy a tocar 3 obras que hemos encontrado, digamos, en el archivo, porque pasa a veces que Honorio tenía una obra y atrás, en la última hoja, había otra. Entonces, bueno, de ir revisando los materiales hemos encontrado más cosas. Así que voy a tocar, lo primero que voy a tocar se llama Andante Tranquilo, que es una pieza muy breve, bastante temprana. Luego un vals, que es bastante más, digamos, sobre el final de su vida, que es un lenguaje un poco más complejo. Y para terminar voy a tocar, se llama Estilo, que justo lo he nombrado varias veces, pero es una versión diferente a la versión que se publicó. De hecho, esa obra la editó Ricordi, que ya no existe más esa editorial, pero bueno, esa obra está editada, se ha tocado, se ha grabado en muchas oportunidades. Pero esta que voy a tocar hoy, no tenemos constancia de que
que se haya hecho. Es una versión distinta, es similar, pero tiene otras cosas, así que como para traer una versión distinta de algo que ya se ha hecho. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a los vecinos de Dolores que vinieron a escucharte a vos para conocer el legado de Honorio? Bueno, primero agradecerles a todos por su presencia, digamos siempre que venía, es la tercera vez que ya vengo a la ciudad y siempre me he sentido muy bien recibido, tanto por la familia como por los lugares en los que he estado, y agradecerles, un poco también como comentarles de esto, no soy de Dolores, pero de cierta forma soy como parte, tanto por la utilidad como por esta relación que tengo con Honorio, y bueno, estar agradecido con todo esto, tanto bueno para ustedes y bueno para la municipalidad también por el espacio, así que también muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián, y antes de que pases al piano le quiero invitar a Gabriela para una foto institucional y ella también va a decir unas palabras especiales. Bueno, muchas gracias por estar acá, todos ustedes, nuestra comunidad de Dolores, nuestros amigos, son nuestro apoyo espiritual, digamos, poder desarrollar una actividad de estas características, que también es un gran desafío para todos, para la familia, para los especialistas, para el municipio. Y agradecer también toda la disponibilidad que hemos tenido por parte de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Prensa, el Consejo Deliberante, el Intendente y toda la parte del Ejecutivo, la colaboración también de los medios, de los diarios. Igual, aunque el diario El Tribuno ya no esté, quiero también agradecer por todo su aporte al acervo cultural de Honorio, porque gran parte de la base documental la tomamos también de publicaciones que hacía Honorio en el diario El Tribuno. Agradecer también a toda la gente que nos apoya con mucha amorosidad, son muchos, y también ese espíritu que decía Mami de ¿quién la mandó a Ana María? Bueno, Ana María también nos mandó a Sebastián. Y Sebastián es un joven que, como joven tiene una energía vital muy intensa, muy importante, así que hemos estado trabajando desde el festival del año pasado, que fue como un puntapié muy grande. Hemos estado trabajando todo el año, diariamente, hasta los domingos, trabajando por este gran tesoro que tenemos acá en Dolores y que todos los días nos trae algo nuevo, porque seguimos descubriendo cartas, obras, conexiones, significaciones. Yo creo que, Honorio Cicardi es una persona que tenía una gran misión en su vida, ¿no? Él mismo era una gran institución, con todo lo que se proponía desde sus pensamientos, sus propuestas pedagógicas, sus creaciones. Creó la primera biblioteca musical del país en el Colegio Nacional, creó la primera cátedra de estética y del seminario de música en la Escuela Normal, desarrolló los himnos de esas dos escuelas, creó el himno a Dolores también en 1918 con la letra de Ramón Melgar, y así hizo muchas cosas que tenían que ver con el aspecto de la identidad, ¿no es cierto? Porque esas composiciones no son de las características que nos mencionaba Lucio, son composiciones para ser cantadas en las escuelas y en los actos oficiales. Así que nosotros vamos a seguir seguramente trabajando con todo este material que está en el archivo, en las redes, y lo que nos viene así como una idea de lo que tenemos que dar como un nuevo paso es crear una página web, tener una página web en donde poder poner, tanto los datos geográficos, las instituciones, las grabaciones, las
ustedes cuando ingresaron, hay unos atriles donde pueden ver unos anillados, son ediciones que se hicieron este año con la labor de Sebastián, obras que no estaban editadas, que se pasaron en manuscrito, y eso después va a ser digitalizado. Y bueno, el paso que nos quedaría es armar una página web donde poder nuclear, concentrar, reunir todo este material, ¿no? De escritos musicológicos, obras, partituras y las redes sociales. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente que nos ha estado acompañando de medios, Alejandro, Diego, bueno, todos, seguramente algunos me quede sin nombrar, y ustedes que están ahí sentados acompañándonos con lindas miradas, porque, digamos, sin el apoyo y la presencia del público, es difícil después hacer una nueva edición, ¿no es cierto? Plantear, bueno, hacemos un 2026. Bueno, esto también nos da la posibilidad de la continuidad. Así que muchas gracias.
Gracias.